soy a Jesucristo y me hace feliz. Padre amado, en esta hora, Señor, te damos las gracias por nuevamente, Señor, permitirnos estar aquí, Señor, en tu casa, alabando, Señor. Gracias, Jesús. En esta hora, sí mismo, Señor, te presentamos los diezmos y las ofrendas. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada hermano que dio con un corazón agradecido, Señor, y alegre. Yo también te pido, Señor, por esos hermanos que no tienen trabajo, Padre, que seas tú proveyendo ese trabajo que ellos necesitan, Señor. Y asimismo, Señor, que seas tú proveyendo todas las necesidades de cada hermano, pues tú sabes cuáles son, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Así es que, hermano, amén. Así es que hasta aquí ha sido, amén. Amén, pues mi tiempo. Y ahora viene el tiempo de la palabra, amén. Pongamos atención y reverencia a la palabra de Dios. Yo dejo con ustedes al hermano pastor. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias a Dios por estar en esta mañana en la casa del Señor. Amén. Y todos son bienvenidos. Amén. Gracias, Jesús. Y Dios bendiga a nuestro hermano Andrés Viera, que está con nosotros. Aleluya. Le damos la bienvenida, nos está visitando desde El Salvador. Amén. Aleluya. Se vio en ese pájaro de metal grande, ¿verdad? Aleluya. Gracias, Jesús. Ahí cuando se levante da miedo. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Viera, que está feliz, amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bueno, damos gracias al Señor. Amén. Un día frío, pero a nosotros no nos detiene nada. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Es tanto el agradecimiento que tenemos con el Señor que nos movemos a la casa de Dios porque necesitamos del Señor. Amén. Necesitamos ser capacitados por Él, necesitamos buscar más de Dios, sobre todo cuando vemos que las cosas, hermano, están llegando a su fin. Y es necesario pues capacitarnos y recibir el consejo de Dios para poder ser mejores cada día. Amén. Amén. Yo creo que vayamos a la Biblia, a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Y Dios bendiga a los tiernos también que están ahí constantes con el deseo de aprender. Lamento por algunos que no pueden venir, que comienzan también. Es necesario motivarlos para que ellos puedan crecer en el Señor. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Vamos a Gracias. esperar por usted. Aleluya. Lo tenemos, hermanos. Amén. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no procede de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén.
Pueden sentarse. Gloria a Dios. Estamos viviendo en tiempos donde jamás se había escuchado que hubiese tanto profeta. No estamos hablando de gente que profetiza mentira en las iglesias, gente que no tiene estudios y gente que casi no se le ve a menudo en las iglesias, pero pareciera que Dios les usa, pero no les usa, no se está refiriendo a ellos. Aunque por ahí comienza todo, pero se refiere más bien a profetas que son hombres y mujeres que en este tiempo se mueven en el mundo con títulos, hermanos, que a la gente le llama la atención, pero que en verdad no tienen el Espíritu Santo de Dios, no, que tuercen a la gente. Pero ¿cómo la iglesia puede aprender a probar los espíritus? ¿Cómo la iglesia podría estar preparada para poder probar si alguien es falso o es verdadero? ¿Cómo se podría lograr esto si son pocos los que buscan de Dios? ¿Cómo se puede, hermano, probar si algo no es de Dios si la gente no ora? Si a la gente le cuesta buscar del Señor para poder discernir lo que es de Dios y no es de Dios. Jesús no dejó vacía su iglesia. Amén. Jesús no dejó a su iglesia ignorante. Aleluya. Jesús dejó a su iglesia preparada. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Capacitó a la iglesia para que fuese efectivo en la predicación del Evangelio. Pero cuando leemos la palabra del Señor, también vemos que el Señor también dejó dones. Dones que el mismo Espíritu Santo reparte a cada quien como Él quiere. No es el que uno le pide al Señor, sino que a los que Él quiere, debido a la necesidad que hay en la iglesia desde tiempos antiguos, de que fluyan los dones del Espíritu Santo para poder guardar a la iglesia del error, de la doctrina y de las falsas profecías que a veces, hermano, o por no decir la mayoría de las veces, se ha venido dando en la iglesia a través de tiempos antiguos. Hay dones que no cualquiera los tiene, como es el don de palabra de ciencia. El don de palabra de ciencia no lo tiene casi nadie en este tiempo, y es tan importante en la iglesia para poder discernir lo que no es de Dios y lo que es de Dios. Hay otro don que se llama el don de discernimiento de espíritus, que también no lo tiene casi nadie. No estamos hablando de un espíritu de sospecha que dice, eso como que no es de Dios, eso parece que no estamos hablando de esa imaginación o de esa corazonada, creer que aquello es o no es de Dios, sino que son dones que fluyen y que en el instante el Espíritu Santo te habla y te dice que eso no es de Dios. Amén. Amén. Pero estos dones, antes de proseguir, porque el tema es acerca de los falsos profetas y de los verdaderos profetas, el tema. Estos dones, hermanos, no pueden fluir en una vida que no busca de Dios. Amén. Amén. La Biblia siempre ha dado importancia con respecto a la disciplina del cristiano. La disciplina del cristiano tiene que ser la oración, una entrega total al Señor, viviendo en obediencia,
y un estudio constante de la palabra del Señor, Amén. a fin de impregnarse del conocimiento de Dios. Por eso Pablo estaba preocupado por la iglesia en el primer capítulo de Efesios, del versículo 15 en adelante. Él habla y dice que él le ora al Señor todos los días a fin de que la iglesia reciba espíritu de sabiduría en el conocimiento de Dios. Y hoy más que nunca la iglesia tiene que estar preparada con el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Amén, hermano. Mira lo que dice: amados, no creáis a todo espíritu. Está hablando Juan a la iglesia en aquel entonces. No creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios. ¿Cómo alguien que no tiene conocimiento en la palabra de Dios y que su vida de oración está bastante baja, cómo podría discernir si algo es de Dios o no es de Dios? No lo podrá hacer. No podrá lograr discernir, sino que más bien será confundido. Será confundido. ¿Por qué? Porque creerá todo lo que le dicen si la persona menciona el nombre del Señor. ¿Verdad que sí? Aleluya. Si alguien habla en el nombre de Dios, porque los falsos profetas y los verdaderos profetas de Dios hablan en el nombre de Dios. Amén. Y los dos dicen, así dice Dios. Y la persona sencilla, cuando escucha la expresión, así dice Dios, cree que Dios está hablando. Pero sin embargo hay que probar si aquello es de Dios, conforme a la palabra del Señor. Y hoy usted va a usar su Biblia para que usted pues vea la importancia. Jesucristo aconsejó en Mateo capítulo 7 versículo 15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Jesús hablando, ¿no? Amén. Yo creo que el verdadero profeta que nosotros tenemos es Jesús. Amén. Amén. Es Jesús. Amén. El apóstol al cual yo le obedezco es Jesús. Aleluya. Amasokíamai. Él es el único. Porque en este tiempo que estamos viviendo de falsos apóstoles y falsos profetas, amén, desde que yo tengo conocimiento del Señor, he visto gente profetizando mentiras en las iglesias, hermano, queriendo ser usada por el Señor. Y eso sucede en las iglesias pentecostales. Porque en las iglesias pentecostales nosotros, hermanos, creemos en el poder milagroso del Señor y en los dones del Espíritu Santo. Amén. Cuando eso pasa, mucha gente quiere aparentar ser usada por Dios, hermano, y habla a veces en el nombre del Señor, pues yo no les estaba usando, yo no les he hablado a ellos. Pero Jesús habla y nos va a contar en esta mañana cómo es que uno debe conocer a alguien que es de Dios. Amén. Pero indiscutiblemente Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. El verdadero cristiano se conoce por su fruto. Aleluya. Se congrega, es fiel, se sujeta, está constantemente con el Señor trabajando en la obra de Dios. Amén. No se le conocen cosas que de verdad, hermanos, dan mal testimonio. Está constantemente sirviendo en el Señor. Está activo en las cosas de Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En este tiempo la iglesia debe tener mucho cuidado, porque últimamente se ven congresos y se ven, hermanos, reuniones de las iglesias, hermanos, y ya no se habla de pastor o se habla de evangelista, sino que viene tal profeta o viene tal apóstol. Se hizo a un lado el pastor, se hizo a un lado el evangelista.
Y la gente va, hermano, y se amontona la gente a escuchar las nuevas revelaciones que estos supuestos profetas reciben cuando la revelación de Dios está allá en la Biblia. Amén. Amén. Y yo le voy a dar en este momento una palabra que quiero que no se le olvide. Y es que en este tiempo nosotros no recibimos revelaciones de la palabra de Dios, Amén, sino iluminación a través del Espíritu Santo para entender la revelación dada por el Señor a sus profetas que están en la Biblia. Amén. Eso Y a es. sus apóstoles que están en la Biblia. Eso es. Aleluya. Es una iluminación Amén. para entender. Por eso es que aconsejamos siempre que cuando usted lea la palabra, doble rodillas antes de leerla para que se le ilumine Amén. y le dé sabiduría para entender la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, a pesar de que es un arma, es también un consejo para nosotros. Amén. La persona que estudia esta palabra y la practica, hermano, se vuelve sabio. Aleluya. Se vuelve sabio y se vuelve diestro en las cosas espirituales y nadie le podrá engañar si domina la palabra. Amén. Amén. Si es enseñado por alguien que la conoce y que la vive también. Aleluya. Entonces vemos que el Señor habló bien claro y dijo en Mateo capítulo 24, versículo 11 también, al 12. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estamos hablando de este tiempo. Amén, de este tiempo. Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es este tiempo. Aleluya. No es otro. No es otro. Amén. Y engañarán a muchos. Si la gente, hermano, verdad, se mueve y a todo le dice amén, y usted tiene que aprender algo también esta mañana, y es que no le diga amén a todo. Aleluya. Si usted no lo ha comprobado conforme a la palabra de Dios, Aleluya. no lo acepte. Dígale al Señor en oración si aquello es de Dios o no es de Dios. Pero usted necesita tener conocimiento de la palabra de Dios, sobre todo usted que quiere ser un predicador de la palabra del Señor. Aleluya. Sobre todo usted que quiere ser usado por el Señor, usted tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Amén, hermano. Aleluya. Entonces, hermano, estos falsos profetas han surgido últimamente del más chiquito hasta el más grandote, que se llama doctor en teología, y algunas veces los títulos son comprados. Son comprados. Pero a la gente le llama la atención el título. Amén. Pero lo que les profetizan, hermano, es falso. Es falso. Tenemos que cuidarnos. La iglesia debe tener conocimiento de la palabra de Dios, hermano. Aleluya. ¿Cuándo lo creen? Amén. Amén. Conocimiento de la palabra de Dios. Nunca le crea a alguien, sino que hasta que usted lo compruebe conforme la palabra. Amén. Gloria al Señor. Hay que tener mucho cuidado. Probar los espíritus. ¿Cómo uno puede probar los espíritus? Siendo lleno del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cómo uno se llena del Espíritu Santo? No es yendo a un congreso, no es yendo a un seminario, no es yendo al instituto, ni yendo a la universidad. Uno se llena del Espíritu Santo doblando rodillas y humillándose ante la voluntad del Padre. Aleluya. Viviendo en obediencia, entendiendo que no es por nuestra fuerza que perseveramos, sino es con la fuerza de Dios. Aleluya. Esta batalla se pelea con el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, hermano. No es en los institutos, no es para que surjan ministros. Los institutos no dan ministros. El ministerio viene a través de un llamado específico de Dios. Aleluya. Amén, Efesios 4:12. Él constituyó a algunos apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. 5 ministerios específicos. Amén. Amén. También el instituto te da un conocimiento, pero te da un conocimiento básico nada más. Básico. O sea que tiene muchos vacíos. Inclusive hasta en el seminario. Hasta en el seminario recibes un conocimiento, pero que no es total. Tú tienes que disciplinarte en tu vida y pasar tiempos en oración y estudio la palabra del Señor pidiendo la iluminación al Espíritu Santo. Amén. Amén. Para poder entender lo que verdaderamente es la voluntad del Señor. La iglesia no desecha la profecía. Aleluya. Yo no desecho la profecía. Dios, aleluya.
Muchos no creen ya, muchos no creen que existen profetas en este tiempo. Y yo sí que lo creo. También muchos no creen que existen apóstoles en este tiempo, indiscutiblemente no serán igual a los apóstoles originales. Imposible. Amén. Imposible. Aquella gente era, hermano, convertida hasta sus tuétanos. Aleluya. Metidos con Dios y llenos del Espíritu Santo hasta sus huesos y sus tuétanos, del conocimiento de Dios, y dependían de Dios totalmente. Amén. No los de ahora. Los de ahora les huyen a las pruebas. Los de ahora le huyen al sujetarse a un ministro. Los de ahora no quieren pruebas. Los de ahora solamente quieren riquezas, comodidades. Eso es lo que quieren. Pero no quieren sufrir por la causa de Cristo. Alabado sea Dios. Tampoco están dispuestos a dar la vida por el Señor. En primera de Tesalonicenses capítulo 5 del 20 al 21 dice: no menospreciéis las profecías. Pero luego dice: examinarlo todo y retener lo bueno. Amén. Amén. Entonces yo no menosprecio la profecía. De hecho, el Señor me usa cuando Él quiere. Aleluya. Para hablarle a alguien o hablarle a la iglesia. Pero no es siempre. No es todos los días. Es cuando el Señor ve la necesidad de que alguien necesita que le diga una palabra. Amén. Gloria al Señor. La profecía dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. El que profetiza habla a la gente o a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Para eso es la profecía. No es para engañar a la gente y aprovecharse de la ignorancia de ellos, para sacarles el dinero y para que lo sigan a uno. No es para eso. El falso profeta y el que profetiza falsamente lo que quiere es gente que le aplauda y le siga. Porque lo que caracteriza al falso profeta es que le gusta el aplauso, le gusta que le sirvan y le gusta que lo sigan. Pero ellos no se sujetan a nadie. Ellos profetizan, pero nunca hablan acerca de la santidad que Dios pide, porque ellos no viven en santidad. ¿Entendiendo, hermano? Aleluya. Si alguien se llama profeta o profetizo, que le usa a alguien o que le usa al Señor, usted véale su vida privada. Véale su vida. Véale su caminar. Amén. Gente que profetiza en lugares grandísimos, en iglesias multitudinarias, como gente que profetiza solamente en las casas. Aleluya. Hay que cuidarse de ellos. Aleluya. Hay que cuidarse de ellos. Porque hay gente en este tiempo que tiene su profeta privado. Ay, le creen, olvídese, le creen. Su profeta. ¿Verdad? Cualquier cosa que piden, oran, les ponen la mano encima y le dicen una mentira. Hay quien les profetiza a ellos. Es más, algunos hasta hablan por teléfono a otros países para que les profeticen y les mandan una ofrenda a ellos. Eso es ignorancia teológica. Eso no es el cristianismo que Dios ha enseñado. Dios quiere que su iglesia, hermano, esté preparada siempre. ¿Está entendiendo? Amén. Así que, ¿cómo probar los espíritus si son de Dios? Usted tiene que ser un hombre espiritual y una mujer espiritual. Un joven espiritual y una joven espiritual de Dios. Aleluya. En contacto siempre con el Señor. No le estoy diciendo que no va a poder ser engañado, aún metiéndose con Dios. Corre peligro de ser engañado. Porque el Señor dijo en el capítulo 24 de Mateo siempre que a muchos se engañarán y si es posible aún hasta los escogidos. Aleluya. ¿Por qué? Por los falsos milagros, por las falsas enseñanzas y por los prodigios mentirosos que esta gente hace. ¿Qué esta gente hace, no? Porque el diablo también sana. Y habla también. Y conoce tu talón de Aquiles. Y un espíritu de error te puede profetizar a ti algo que tú estás pasando en tu vida. A través de alguien que no está bien con Dios. Y tú puedes creer que es Dios y no es Dios. Pero nunca te va a decir que dejes el pecado. Nunca te va a decir que le obedezcas al Señor.
Solo te va a hablar cosas buenas. Vaya conmigo, ¿tiene su Biblia? Amén. A Deuteronomio, capítulo 13, del 1 al 5. El quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, capítulo 13. Del 1 al 5. Yo sé cuál es mi deber y yo sé que, y Dios es testigo de lo que hablo, porque una de mis preocupaciones es, hermano, dejar a gente preparada. Gente con conocimiento de Dios. Para que puedan defenderse en un futuro. Amén. Yo no estoy de acuerdo a veces que los tiernos vayan a otras iglesias. Es más, les prohíbo que vayan porque no tienen conocimiento de la palabra del Señor ni en la vida cristiana. Porque si van a otros lugares pueden decirles otra doctrina diferente y ellos, hermanos, no tienen conocimiento de la palabra. Una vez que tienen conocimiento de la palabra de Dios, el pastor conoce las ovejas y entonces uno puede dejar a alguien ir a una iglesia porque sabe que no lo van a confundir. Sabe que tiene conocimiento de la palabra de Dios. ¿Me entienden? Todo tiene su tiempo. ¿Dejará usted un niño de ustedes de 1 año, 2 años que camine solo? No. Se va a caer y se va a romper la cara. ¿Verdad que sí? Ok. Es más, se van con cualquiera también. ¿Sí o no? Un niño de meses y de 1 año, 2, 3 años se van con cualquiera. Y a cualquiera le dicen papá. A cualquiera le dicen papá, ¿es cierto? Se van con uno y se olvidan de sus padres. Y cuando crecen uno cree que es el papá de ellos. No, se lo robaron. Así son los cristianos tiernos. Cuando ya no saben quién es el pastor. Amén. ¿Quién les está profetizando verdad o quién les está profetizando mentira? Porque no hay un conocimiento, hermano, sólido de la palabra de Dios. ¿Entiendes, verdad? Amén. No es que no los quiera tener como esclavos. Pero si alguien te profetiza y te dice, no le hagas caso al pastor, que eso es lo que quiere es tenerte ahí sujeto como que fuera tu tata. Ese es el espíritu del anticristo. Ese es el espíritu del anticristo. No diezmes, no ofrendes, no congregues, no te congregues, no ores. Mira, está muy frío, no vayas, hombre. Ese es el espíritu del anticristo. Pero mucha gente dice, ay, tenía razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno no puede discernir lo que es de Dios en la carne. ¿Verdad que no, hermano? Lo que es de Dios se discierne en el Espíritu. Amén. En el Espíritu Santo. Pero solamente aquel que está lleno de Dios puede discernir lo que es de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en esta mañana en este lugar? Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos tienen conocimiento de la palabra? Aleluya. ¡Wow! Gracias Jesús, aleluya. Amén, hermano. Ya sé que no podemos conocer todo a profundidad. Nos iremos con Cristo y nos faltarán muchas, ¿verdad?, interrogantes en la vida de la palabra del Señor. Y muchos dicen, cuando lleguemos a Él vamos a preguntar a Él. No va a haber lugar de preguntarle, vamos a gozarnos con Él. Amén. Amén. Ok, Deuteronomio capítulo 13. Amén. Cuando se levanta en medio de ti algún profeta o vidente en sueños y te anuncie una señal o prodigio, y si se cumple la señal o prodigio que él te anunció, y entonces te dice, vamos en pos de otros dioses que tú no conoces y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal vidente en sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Puede usted entender lo que el Señor acaba de hablar ahí a través de la palabra? Si alguien te profetiza o te dice, o te habla de un sueño, pero luego que se cumple lo que él dice o ella dice, pero luego te impulsa a no obedecer a la palabra del Señor, es un falso. Que no le pongas atención a la persona.
Que no le pongas atención, porque Dios te está probando. A ver si amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cualquiera que te aconseja a que te desvíes de la sujeción que la palabra nos manda a nosotros, no es de Dios. Amén. Es un espíritu de error, porque te está incitando a la rebeldía. Te está incitando a la no sujeción. Y el fruto será pérdida. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado. En el tiempo antiguo, si usted escuchó dos palabras profeta y vidente, en el tiempo antiguo se le llamaba vidente al profeta de Dios al principio. No se le llamaba profeta. Usted vaya conmigo a 1 de Samuel, capítulo 9, del 9 al 11. Primer libro de Samuel, capítulo 9, del 9 al 11, cuando Saúl anda buscando las ovejas, ¿verdad?, que su padre había perdido. Primer libro de Samuel, capítulo 9, del 9 al 11. Antiguamente, dice aquí en paréntesis, en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente. Porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Amén. Dijo entonces Saúl a su criado, dice: bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. ¿Quién es el varón de Dios? Samuel. Samuel, amén. Se le llamaba vidente al profeta de aquel entonces. También se le llamaba profeta. Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Aquí hay dos palabras para profeta: profeta y varón de Dios. Amén. El viejo profeta, ¿verdad?, fue el que engañó al profeta joven, al cual Dios había enviado a tirarle una maldición al altar que Jeroboam había, hermano, levantado a otro Dios y no al Dios de Israel. Varón de Dios, profeta, vidente. De esa manera se conocía el profeta, hermano, en aquel entonces. Pero estos hombres del Antiguo Testamento y los de hoy también, que no son iguales a los del Antiguo Testamento, porque para poderle darle una clasecita, la Biblia habla acerca de profetas mayores y profetas menores. Amén. ¿Verdad? Y los profetas mayores son como Isaías, Jeremías, Ezequiel, que escribieron los libros más extensos. Amén. Y los otros profetas como Amós, ¿verdad?, de Jonás y todo eso, que leyeron los libros más pequeñitos, son los profetas menores. Entonces, pero esto es como un paréntesis también. Pero de esa manera se conocía al varón de Dios en el tiempo antiguo. Estos hombres de Dios del tiempo antiguo no se llamaron ellos, los llamó Dios. Amén. Amén. Ningún pastor de este tiempo también se llama a sí mismo, aunque hay muchos que se han llamado a ellos a sí mismos pastores, pero no son pastores. El pastorado, el apostolado, el profeta, el evangelista, el maestro son ministerios dados por Dios. Amén. El profeta en el tiempo antiguo también, hermano, ellos no se llamaban profetas por llamarse profetas, sino que Dios los había llamado a ellos a ser profetas. Amén. Si vemos a Samuel, en el primer libro de Samuel, a Samuel lo llamó el Señor. Samuel fue dedicado a Dios desde que era un niño, porque Ana era estéril. Y cuando Ana era estéril, le pidió a Dios que le quitase la vergüenza de ser estéril y que le diese un hijo. Y cuando le diese un hijo, ella se lo iba a entregar a él. Y lo hizo. Dice la Biblia que aquel entonces la palabra de Dios escaseaba. Amén. Como hoy. Eso es, aleluya. Abasoma la majaya. Escaseaba la palabra de Dios. Dios casi no se comunicaba con el pueblo. ¿Por qué? Porque estaba corrupta la gente. Los sacerdotes estaban corruptos. Con los cuales Dios se comunicaba, no estaban dando el nivel que Dios exigía en su palabra. Aleluya. Por lo tanto, la palabra de Dios escaseaba. Entonces Dios tenía que buscarse a alguien
que le obedeciese. Y ese fue Samuel siendo un jovencito. Dios bendiga a los jóvenes. Amén, hermano. Dios bendiga a los jóvenes. Aleluya. Que Dios los levante para que puedan, hermano, tomar el lugar de muchos viejos de este tiempo que se han corrompido y no están predicando la palabra de Dios como debe de ser. Aleluya. Viva Samana Mahaya. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Hermano, llamó a Samuel. Samuel estaba acostado, él vivía en el templo. Ahí estaba Elí, ya era un viejo Elí, el sumo sacerdote. Y Dios llamó a Samuel. Samuel no conocía de Dios, porque como no escaseaba la palabra del Señor, Elí tampoco lo había instruido. Y Samuel no conocía de Dios, porque Elí tampoco se lo había enseñado. Y escuchó la voz, Samuel. Y aquel joven salió corriendo donde Elí. Y le dijo, ¿me has llamado? Dice, no, yo no te he llamado. Ve a acostarte otra vez. Escuchó otra vez la voz audible. Dios habla. Santo. ¿Verdad, hermano? Amén. ¿Verdad que Dios habla? Amén. ¿No usted ha escuchado la voz alguna vez? Amén. ¿Verdad? Yo sí en sueños, pero no así en vivo. Amén. Pero tuve un sueño, pero de Dios. Aleluya. Entonces, y hermano, Samuel, la segunda vez. La tercera vez, Elí, que era viejo, ¿verdad? Y que casi ya no oraba, le dijo, entendió, dijo, a este Dios le está hablando. Ve a acostarte otra vez, y si escuchas otra vez, di, habla Jehová, que tu siervo oye. Y así fue. Amén. Cuando el Señor le habló otra vez a Samuel, Samuel dijo esto y empezó a declararle a aquel joven que estaba en santidad y en pureza. Aleluya. Samuel no había conocido el mundo. Empezó a hablarle todo lo que le iba a hacer con los hijos de Elí, con él. Le declaró todo. Y Elí pues sabía que el muchacho iba a ser un varón de Dios. Lo que yo quiero recalcar es que el Señor llamó a Samuel. Como llamó también a Jeremías. ¿Verdad que sí? Amén. A Jeremías capítulo 1, ¿eh? Desde el vientre de tu madre te escogí para que fueses profeta a las naciones. Aleluya. Llamó a Moisés también. Aleluya. Cuando Moisés mató a un egipcio y huyó, teniendo 40 años, tuvo 40 años en el desierto, allá pastoreando en el monte de Dios las ovejas, se le aparece Jehová en una zarza y también le llama para que sea libertado de Israel en Egipto. O sea, Dios llama a sus siervos. Amén. Pero el diablo también tiene sus siervos. El diablo también tiene gente que él usa para confundir la verdad de Dios, para tergiversarla y engañar a aquellos que de buen corazón quieren servirle al Señor. Aleluya. Y es ahí donde usted debe tener cuidado. Debe tener cuidado. Y antes de seguir quisiera hablar, y es que, hermano, el tiempo que siempre se ha vivido en la iglesia siempre ha sido un tiempo de cuidado. De cuidado, de cuidarse, porque hay manifestaciones en las iglesias que muchas veces no son de Dios. Mira, hay gente en las iglesias pentecostales que hablan en lenguas y las lenguas no son de Dios. Las lenguas no se aprenden. Aleluya. Las lenguas es un don. Es un don que fluye del Espíritu Santo. Aunque uno no habla, no entiende lo que uno habla, uno habla misterio con Dios. Por eso le aconsejo que uno debe hablar a veces en voz baja las lenguas, ya que nadie le entiende. Amén. Por eso, pero el Espíritu Santo también fluye un don que se llama el don de interpretación de lenguas. Son dones que ya no se ven. Son dones que son escasos. No porque no estén en nosotros, porque si el Espíritu Santo está en nosotros, ahí están los dones en Él. Amén. Sino es por la falta de búsqueda de la iglesia de estos tiempos. Y por no decir de tiempos antiguos. Pero hoy más todavía. ¿Por qué? Porque leímos allá, amén, en capítulo 24, versículo 24 de Mateo, el Señor hablando que el amor de muchos se iba a enfriar. Debido al auge del pecado que se vive hoy. Entonces, hermanos, hay lenguas que la gente, hay iglesias que de tiempos antiguos le han enseñado a la gente a hablar en lenguas, y eso es falso. Amén.
Las lenguas no se aprenden como una clase bíblica. De pronto, cuando el Espíritu Santo bautiza a alguien, la gente se le traba la lengua y empieza a hablar un idioma que ellos no entienden. Amén. Y es la evidencia de que alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ahora voy a decir algo. La gente que es profeta, la gente que es pastor, la gente que es evangelista, amazoquía amando la pagaya, es una exigencia que haya sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios y que habla en lenguas. No puede haber alguien que de verdaderamente se llame profeta y que no haya sido bautizado en el Espíritu Santo. Eso es una evidencia más que usted debe tener cuidado. Amén. Entonces, hermano, uno debe de informarse con la palabra del Señor. Aleluya. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, el Señor llamó. Dice, antes que te formase en el vientre, yo te había elegido. Antes que naciese, yo te había apartado. Te había nombrado profeta a las naciones. Y todos ellos se sentían indignos. Ah, no, Señor, que soy un niño. Ah, no, Señor, que no puedo hablar. Amén. ¿Verdad? Pero el falso profeta, hermano, no le gusta en este tiempo que se le llame que no conoce la palabra de Dios. Se creen con mucho conocimiento de la palabra de Dios. Yo creo que el cristiano siempre debe de ser discípulo. Aleluya. Por muchos años que tenga. Amén. Uno debe siempre aprender de otros que son mayores que uno. Amén. Que tienen mayor conocimiento de la palabra que uno. Amén. Y guardar la humildad. Y esperar que el Señor lo exalte a uno. Aleluya. Porque el Señor es el que exalta. Y Él también humilla. Entonces vemos, hermanos, que como el Señor nos manda a nosotros que tengamos cuidado de los falsos profetas. Y que probemos los espíritus. La iglesia debe de ser una iglesia poderosa en el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tiene que ser poderosa en la palabra. Gente que domine la Biblia. Que los jóvenes que pasen a predicar acá dominen lo que están predicando. Amén. Amén. Que no se metan en porciones de la Biblia que no dominan bien, sino que se metan en lo que dominan bien. Aleluya. Y que estudien más tiempo en aquello que no entienden bien, a fin de informarse, para poder aprender de la palabra de Dios. Amén. Amén. De hecho, el predicador o el pastor o el evangelista o el profeta verdadero de Dios tiene que tener conocimiento de todas las doctrinas existentes que hay. Y de todos los movimientos que existen para poder preparar al pueblo que Dios le ha puesto enfrente a fin de que el pueblo no sea engañado, sino que sea edificado y preparado para toda buena obra. Aleluya. Tremendo, hermano. Amén. Es un compromiso del cual, por cierto, sé que los ministros lo hacemos con todo corazón. Amén. No es una carga. Pero a la gente no le gusta estudiar. A la gente no le gusta leer. A la gente solamente le gusta el gozo. El mover del Espíritu Santo. Los milagros. Eso le gusta a la gente. Que les profeticen. No les importa si es verdad o mentira, pero les gusta que les digan cosas en el oído. Eso les gusta. Una vez alguien tuvo un sueño en el país y predicó de eso. Y el sueño que le había tenido era que estaba comiendo fruta. Estaba hartando fruta en el sueño. Y él creyó que yo le estaba diciendo que predicara de los frutos del Espíritu Santo. Ignorancia. Es ignorancia. Y muchas cosas más que yo podría contarle, pero no se las voy a contar. Pero hermano, el Señor nos manda que nosotros nos cuidemos de los falsos profetas. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Pero se levantaron falsos profetas, está hablando del tiempo antiguo, del Antiguo Testamento, el apóstol Pedro. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí
una destrucción repentina. Está hablando de los falsos profetas del tiempo antiguo. Y tenemos que ser gente, hermanos, que de verdad busque de Dios. Aleluya. Busque de Dios cada día. No creáis a todo espíritu. No crea usted que todo el que danza en las iglesias es de Dios. No crea usted que todo el que habla en lenguas en las iglesias, las lenguas son de Dios. O la persona es una persona que vive en santidad. No crea. Amén. Abasoquíamai. No crea que cualquiera que profetiza es gente de Dios. Usted tiene que probar los espíritus y ver la vida privada de ellos. Amasoquita la basenda ramaya. Si nunca lo ve, ¿dónde pasan? ¿Dónde están? Elías aparecía siempre con un mensaje de Dios. Pero Elías no estaba viendo televisión, bueno, no existía, ¿no? Pero había otras distracciones en aquel entonces. Pasaba en la presencia de Dios. Amén. Pasaba juntamente con otros profetas que estaban siempre como clamando, orando, como Ezequiel en el río Chebar. Ahí estaban los profetas juntos, buscando de Dios, buscando del Señor. Alabado Jesús. El profeta de verdadero siempre ha sido aborrecido. Nunca ha sido querido. Porque el profeta verdadero de Dios se caracteriza por una vida santa, una vida pura, una vida entregada al Señor, no una vida secreta que nadie la conoce, porque hay gente que no se conoce nunca. No, es una vida que la gente lo conoce. Una gente que tiene un testimonio que da la gente testimonio de ellos, hermanos, y siempre le dicen la verdad a la gente, no se venden. El verdadero profeta de Dios no profetiza por dinero. Amén. No recibe regalos a fin de no corromperse. Porque dice la Biblia que el presente ciega los ojos de la gente. El verdadero profeta de Dios, hermano, si te ama, te va a decir la verdad de Dios. Aleluya. Si estás en pecado, te va a decir la verdad, aunque te enojes. Porque el propósito del verdadero profeta de Dios es agradar a aquel que lo llamó. Aleluya. No a la gente. No a la gente. Porque para la gente, para tenerla contenta, hay que dejarla que ellos hagan lo que quieran. Hay que dejarlos que ellos vayan donde sea, hermanos, y darles privilegios y nunca decirles nada. De esa manera, ¿quién no va a estar contento? Y decirles que Dios les ama y que se van con Cristo si Él viene. Amén. Cosa que no será así cuando Cristo aparezca. Amén. Porque hasta el que les dice eso y ellos se van a quedar. Aleluya. Se quedan. En una ocasión, el rey de Israel tenía guerra con otro pueblo y llamó al rey Josafat para que fuese con él a la guerra. En esa guerra que hubo, el rey de Israel murió. Y había un profeta llamado Micaías. Aquel profeta era aborrecido por el rey. Josafat era un hombre temeroso de Dios y le dijo al rey de Israel: mira, consultemos al Señor antes de ir a la guerra. Consultemos a Dios a ver qué Él dice. A ver qué Él dice. Y yo creo que usted aprenda también algo ahí también. Y es que nosotros, para poder comprobar que si algo es de Dios o no es de Dios, uno tiene que consultarle al Señor. Amén. En oración. En oración, amén. Cualquier decisión que usted tome, cualquier cosa que sea, usted tiene que tirarse de rodillas. Es aquí donde Dios te habla. De rodillas. Y bueno, llamaron a los profetas. Era un montón de profetas, 400 profetas. Y todos los profetas le dijeron al rey: suban que Dios les dará la victoria. 400. Dijo Josafat: ¿no habrá otro profeta por ahí que le consultemos? Como que Josafat tenía duda de aquellos profetas, ¿no? Porque todos profetizaban lo mismo. Y le dijo el rey de Israel: ay, hay uno que sea Micaías, parece yo lo aborrezco.
porque nunca me dice, me habla bien, siempre me profetiza mal. Y Josafat, que era temeroso, le dijo, no hable así el rey, no hable así, llamémoslo. Y llegó Micaías, mandaron un mensajero y fueron a traer a Micaías. Usted lo lee en su casa, está en Primera de Reyes capítulo 22, ahí lee la historia de eso. Y cuando llegó Micaías, el consejero le dijo, cuídate de profetizarle al rey como los demás profetas, porque todos los profetas están diciendo que él va a ganar la batalla. Le dijo Micaías, bueno, yo voy a decir lo que Dios me diga. Eso voy a decir yo. Llegó Micaías, ¿verdad? Y llegó y le dijo, ¿qué dice Micaías? Sube, le dijo Micaías, que vas a tener la victoria. Le dijo el rey más que los demás falsos. Y le dijo el rey, ¿cuántas veces te he dicho que me digas la verdad? Bueno, dijo él, te voy a decir la verdad entonces. Yo vi a Israel esparcido en todo el campo. No hallaban donde meterse. Todo lo contrario a los demás profetas. Había un falso profeta llamado Kenaán entre los 400. Amén. O Ezequías, perdón, hijo de Kenaán, entre los falsos profetas. ¿Y cómo dices tú? Le dice que vos perdés la batalla y los demás dicen que vos ganas la batalla. Yo vi a Dios sentado en su trono con todo su ejército. A Basoquíamai lo vi sentado. Y dijo Dios, ¿cómo haremos para que el rey de Israel caiga en batalla y muera? Y se presentó un espíritu y dijo, yo voy a hacer espíritu de mentira en los profetas de Israel. ¿Y cómo vas a hacer? Les voy a decir a ellos que lo inciten a que vaya y que profeticen lo mismo todo. Y Dios le dijo, ven, lo vas a lograr. Y vino el hijo de Kenaán, el falso profeta, y le pegó una cachetada a Micaías. Y le dijo, ¿desde cuándo se me ha ido a mí el Espíritu Santo de Dios? Porque el falso profeta también alega que tiene el Espíritu Santo de Dios. Oh, aleluya. Y él le dijo a Micaías, tú lo vas a ver cuando no hay donde meterte. Porque tú también vas a huir, pero vas a morir. Y dijo Micaías, escucha el pueblo. Si eso no pasa, Dios no ha hablado a través de mí. Dijo el rey, agárrenlo y métanlo a la cárcel hasta que yo venga. Si tú vuelves, Dios no ha hablado por mí. Y el rey murió en la batalla. El rey no volvió, ni aquel falso profeta. Hermano, la mayoría de los profetas del tiempo son falsos. La mayoría son falsos. Los verdaderos hombres de Dios siempre han sido pocos. Como son pocos los que se salvan. ¿Verdad que sí? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Amén. Amén. No todo el que dice que es profeta es un hombre de Dios. No todo el que profetiza es hombre o mujer de Dios. No. No, por sus frutos los conoceréis. Amén. Hay que probar los espíritus y son de Dios. Pero ¿cómo se logra esto? Ya repetí, ya lo dije. No es yendo a un congreso. No es siguiendo, no es leyendo libros donde cómo llenarse del Señor o buenos días Espíritu Santo. No, esa es la experiencia de ellos. Personal de ellos. Esto es experiencia personal con Dios, hermano. Eso es, aleluya. Esto es experiencia de una búsqueda constante con el Señor. Si es que tú quieres de verdad entender lo que es la verdadera voluntad del Señor. El problema es que a veces, hermano, muchas veces se nos quita el deseo de buscarle al Señor porque no estamos ejerciendo un llamado o una responsabilidad específica en una congregación. Ese no es el punto. Todos tenemos que estar llenos del conocimiento de Dios. Aleluya. No ayude solamente cuando le dan privilegio. No ore solamente cuando lo ponen a cantar o a predicar y se aflige a leer la Biblia. No, léala siempre. Amén. Estaba Soquí llamando la majaya. Hay que leerla siempre. Si no, que cuando va a predicar, Señor. No, siempre. Siempre, hermano. Hay que leer la Biblia porque usted, ¿verdad? Anda como ovejita en medio de lobos. Allá afuera. Que lo quieren comer. Aleluya, bendito Dios. Así que Micaías era un hombre de Dios. Luego, Ezequías, hijo de Kenaán, que estaba profetizando
delante de todos. Usted se fija a Elías en el Monte Carmelo. ¿Cuántos profetas había? Los predicadores dicen a veces 450. No, eran 850. Amén. Amén. Eso es. 450 de Baal y 400 falsos profetas de Acera. Amén. Sí. Eran 850 profetas que estamos ahí. Y solo Elías, nada más él. Aleluya. Y el pueblo oía a todos esos profetas. Y cuando Elías venía, le caía mal a Acab. Le decía, ¿a qué viene a buscarme, enemigo mío? Porque a veces cuando te dice la verdad a alguien, hermano, del Señor, hermano, no puede ser tu enemigo. Te dice la verdad conforme la palabra. Amén. Es el que te ama. Amén. En una ocasión alguien profetizó, ¿verdad? Y yo pues le vi unos movimientos raros. Y yo dije, Señor, esto no es tuyo. Nadie se dio cuenta. Yo creo que ni mi esposa. ¿Sí? Ok, es así. Me la acerqué y le dije, disculpe, usted está casada con su marido. Y ella me dijo, no. ¿Estoy acompañada? Ay, gracias, Señor. ¿No es de Dios? No es de Dios. Hay mucha gente anda así, que sueña, que profetiza, pero su vida es una vida de pecado. Es una vida de desobediencia. Cuando se dio cuenta que yo la había, hermano, visto, bueno, desapareció de la escena. Ya no más. Y luego, pues, se saben las cosas que andan haciendo. Entonces vemos acá cómo el Señor nos manda a nosotros que nos cuidemos. En el tiempo antiguo abundaban los falsos profetas. Hoy también igual, hermano. Aleluya. ¿Verdad? Pero quiero tomar el ejemplo del Antiguo Testamento para que nosotros nos cuidemos hoy de los falsos profetas. En Lamentaciones capítulo 2, versículo 14, Jeremías, que escribió Lamentaciones, dice él, inspirado por el Espíritu Santo, tus profetas tuvieron para ti visiones falsas y necias, y no manifestaron tu iniquidad para que regresaras de tu cautiverio, sino que vieron para ti oráculos falsos y engañosos. Amén. El falso profeta siempre le profetiza a la gente buenas cosas, pero nunca le dice la falta que está cometiendo o la desobediencia que está haciendo, a fin de tenerlo contento, para que le regale, si es posible, hasta una botella de leche. ¿Cierto? $20. Hasta por $20 se venden a sus falsos profetas. Y los más grandes piden a la gente $1000, $5000, el carro, el terreno, la vaca, la gallina, lo que sea. Y la gente lo da con gusto, porque a la gente le gusta que le profeticen. Le gusta que le profeticen. Hermano, el Señor le va a profetizar a usted cuando usted está en momentos difíciles, que aún la fe se le ha debilitado y no cree en su palabra. Ha dejado de creer en la palabra de Él, pero usted es una persona que necesita de Dios. Usted es un corazón sencillo, humilde y que no quiere perderse, pero el enemigo lo ha acercado, y entonces el Señor va a enviar a alguien a hablarle, a darle fuerza y aliento, pero al mismo tiempo a exhortarle a que busque de Él. Amén. Pero no va a ser siempre. No va a ser siempre, porque para eso tenemos la palabra del Señor. Aleluya. Para eso tenemos la palabra de Dios. Amén. Así que hay que tener cuidado. Tampoco estar soñando siempre. ¿Verdad que sí? Amén. No estar soñando siempre, que ten cuidado con los sueños. No todos los sueños son de Dios, a veces son disparates. O por lo que comentaron en la mañana, en la noche tú estás soñando eso. No es que yo se lo haya revelado, sino que estuvo hablando todo el día, es lo mismo el hermano, y en la noche estuvo soñando. Claro. Hable de pizza en la mañana, la noche otra vez tomando una pizza dominó. Comiendo una pizza. Entonces, no es de Dios. Los sueños de Dios, hermanos, son tan claros. No crean confusión. Los falsos profetas de Dios siempre están atacando a la verdadera gente de Dios. Aleluya. A fin de torcer a la gente, para que no siga a la gente de Dios, para que no sean enseñados, para que no sean preparados, capacitados por el Señor. Sino que el enemigo actúa de una manera bien astuta. Bien astuta. ¿Usted se recuerda cuando
en Egipto, yo estaba leyendo eso, no sé si en verdad encaja, pero cuando Moisés va con Aarón a Egipto a liberar al pueblo y hablan con Faraón, ¿verdad? Y luego le dice Faraón, dame una prueba que tú eres un hombre de Dios, o a alguien. Y le dice Moisés a Aarón, tira tu vara. Amén. Y la vara se vuelve en culebra. Faraón manda a llamar a los brujos también de Egipto, y todos tiran sus varas y también se vuelven culebras. ¿Verdad que sí? Amén. Pero la vara de Aarón se harta las demás culebras. ¿Verdad? Y bueno, ¿verdad? Y se vuelve el agua en sangre, y los brutos brujos de Egipto también hacen también lo mismo, para más desgracia del país. Pero hubo un momento en que Moisés crea en el nombre del Señor una plaga. Y ahí los brujos no pudieron. El Satanás no puede crear, pero sí puede imitar. Amén. Él puede imitar. Amén. Y como él imita, entonces mucha gente está confundida en este tiempo. ¿Qué es de Dios? ¿Qué no es de Dios? El mover del Espíritu Santo, dicen ellos, son emociones porque ven tantas cosas falsas.